Buenos días, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la impresión en productos promocionales y textiles. Bien, los productos promocionales son objetos que regalan las empresas a clientes fijos o potenciales para que recuerden la marca y la recomienden, creando una cadena que nos ayude como publicidad gratuita. Existen diferentes tipos de artículos promocionales dependiendo de su funcionalidad, origen, temporada, entre otros. Unos ejemplos serían los artículos de oficina, que serían como papeles, libretas, plumas, etc. Ropa, también accesorios, tecnología, artículos de cuidado personal, entre otros. Algunas empresas suelen realizar eventos para entregar estos productos a los participantes de las diferentes actividades que suelen realizar. Otros entregan los productos a sus trabajadores como un pequeño regalo y hacer pues esa pequeña promoción. Otras empresas sí necesitan que se utilicen algunos artículos de papelería o de oficina, pues los dejan a la mano para que así el cliente los agarre y después tal vez regalárselos para que pues se promocione de esta manera. Lo que se suele imprimir en estos diferentes productos son el nombre o logo o logotipo de las diferentes empresas para que éstas sean más conocidas al ver dicho objeto. Debido a que son diferentes los materiales, también serán diferentes las tintas que lleguemos a utilizar para pues imprimir en los diferentes objetos que tenemos o que se van a requerir en nuestra o en la empresa en la que vayamos a trabajar para imprimir. Pues ahora mis compañeras les van a explicar las diferentes tintas para los diferentes materiales de impresión. Bueno, pues empezamos explicando cuáles son las tintas que se usan para imprimir en tela. Primero que nada es importante saber que se dividen en dos, las cuales son base agua o plastisoles. La principal diferencia entre estas es que la de base agua, como su solvente principal es el agua, esta penetra en las fibras de la tela, haciendo que la adherencia sea aún mayor y duradera porque está dentro de. Y las plastisoles es un poco más superficial, pero también llega a penetrar un poco, pero es pues superficial justamente por esto, y tienen un efecto diferente. Uno es una más plana, con colores un poquito más opacos, y las plastisoles algunas tienden a inflarse o a dejar un efecto como de tipo hule. Ahondando un poco más en lo que son las tintas base agua, estas, como ya lo había mencionado, están compuestas principalmente por agua, pero también por resinas de acrílicos, y algunas son híbridas entre resinas de acrílicos y poliuretanos. Para este proceso de serigrafía, en cuestión de tintas base agua, se tiene que tener sumo cuidado, porque existen algunas tintas que podrían botar ciertas emulsiones con las que se bloquea la malla, y hay que hacer muchísimas pruebas para esto si no se tiene el conocimiento correcto, porque también hay que tener en control qué tan rápido se evapora el agua de estas tintas para que no se vaya a bloquear muy rápido la malla, o si tienes un tiraje largo, qué tintas no usar, y pues tener como control de calidad en esta parte, porque igual pues pueden correr la emulsión, pueden correrse las tintas o no llegar a ser suficiente la cantidad de tinta, porque esta se evapora muy rápido y se seca. Ahora, para los ejemplos les voy a dar dos de cada una, pero me voy a ir por las tintas Screentec de la marca Sánchez, ya que son las más conocidas, las de mejor calidad y las que tienen más fácil acceso. La primera entonces se llama Aquatex S8. Este es principalmente para prendas de colores claros o blancas, de tela 100% algodón, y se necesita una técnica llamada húmedo o mojado sobre mojado, que primero se necesita mojar la prenda para poder estampar en ella. Esta tiene un costo normalmente de entre 70 y 212 pesos, siendo la de 70 de color blanco y siendo la de 212 pesos la de color carmín, pero tienen muchos tonos y el precio varía dependiendo del color. Esta no se necesita secado entre cada capa, ya que no se corre,
Y como segundo ejemplo tenemos la Ecotex S8. Esta es un poquito contraria a la otra, ya que se usa principalmente en prendas de poliéster o licra y es para telas oscuras, o sea, de color oscuro, se imprime súper bien y pues tampoco necesita secado entre cada capa. Esta por el momento está agotada, entonces no les puedo dar los precios. Así que ahora vamos a pasar con las tintas plastisoles. Estas se conforman principalmente por polímeros y diversos pigmentos dependiendo de la tinta que sea. Estas nos ayudan más cuando vamos a querer que tenga alguna textura, algún efecto o que los colores se vean aún más vibrantes. Lo que la hace favorita para muchos trabajos es que los pigmentos en cuanto a Pantone son muy exactos y los colores son totalmente brillantes y como les dije puede dar diversos efectos como de tipo hule, de tipo plástico, inflado y demás, lo que los hace más vistosos. La característica que las hace muy llamativos al público es que el tiempo de secado es muy tardado o incluso inexistente en algunas tintas, lo cual permite que sea más fácil trabajarla en cuestión de que no se va a secar y no va a bloquear la malla. No se le va a tener que agregar mucho solvente para poder diluirla o así. Todas estas tintas se pueden combinar con algunas otras para combinar efectos y se tienen que curar a base de calor, igual que las de agua, pero estas para que adquieran este efecto es necesario el calor. Como primer ejemplo de estas tintas tenemos la llamada Caltex S5. Esta deja un efecto ondulado y se puede usar en telas de algodón, poliéster y elásticas. Se recomienda que se use en prendas de color claro y esta puede variar muchísimo su precio, ya que la encontramos en 3 presentaciones diferentes, las cuales son de 250 gramos, 1 kilo o hasta 20 kilos, siendo la de color negra la más barata y de color verde la más cara. También es importante aclarar que esta se puede mezclar con muchas otras tintas para crear otros efectos. Segundo ejemplo tenemos la Inflatex Puff S4. Esta se tiene que combinar con Caltex como base y también para que aparezca el efecto se le tiene que aplicar cierta cantidad de calor que más adelante lo voy a explicar. Y esta tiene un costo de entre 314 pesos siendo la de color negro a 448 siendo la de color azul ultra. Esta se recomienda principalmente en prendas de tono oscuro porque le da mayor visibilidad al ser los colores brillantes y con ese relieve. Yo voy a hablar de las tintas Polycat en serigrafía. Bueno, dentro de sus principales características se encuentra el acabado brillante que estas suelen tener en los soportes. Se utilizan en plásticos, en vidrios y en metales. Mientras el soporte sea principalmente con una cantidad de polietileno o polipropileno, su duración va a ser mejor y el acabado que va a tener también. El hecho de que sean de la clasificación de las tintas epóxicas quiere decir que van a reaccionar por una catalización, no por una reacción solvente ni por una reacción oxidante. Para que esto ocurra se requieren de 2 elementos principales, que es una base tinta y un catalizador. El que se utiliza normalmente para vidrio, que es el más recomendado para este tipo de tinta, se llama R20100. Para su uso se recomienda también que sea por cada 5 porciones de tinta se utilice una de catalizador y el secado también debe ser de 20 minutos a 1 hora. Claro que se recomienda que sea más tiempo porque así la tinta va a tener más tiempo de adherirse y va a ser más fiel el diseño que se va a quedar. Entonces, si va a estar en contacto con químicos o con alguna temperatura muy alta, suele resistirlo muy bien. Normalmente se utiliza para alguna decoración de envases o justamente por su resistencia y que puede estar en contacto con el medio ambiente. Y bueno, estas tintas para mantenerlas resguardadas aguantan una temperatura de hasta 25 grados centígrados y pueden seguir funcionando muy bien. Y eso sería todo. Yo les hablaré sobre las tintas vinílicas, que estas son hechas a base de solventes
y son de acabado brillante o mate y se utilizan para materiales de PVC, propileno, acrílico, lino plastificado, entre otro tipo de materiales. Dentro de sus características es que son resistentes, fáciles de manejar, necesitan de un acondicionador y un retardante y son de secado rápido. Para la preparación de este tipo de tintas se utiliza el solvente P400 y el retardante isoprana para disolver la tinta, mezclándose muy bien, y es importante que se tapen. Dentro de los materiales que se pueden imprimir son las plumas, los encendedores y los cilindros. Para los encendedores se utiliza la tinta TP218 y para los cilindros se utiliza la tinta Uniplas. El precio pues ahí varía mucho, pero sí en el caso de la tinta Uniplas sí es un poco más elevada que la de los encendedores, pero pues igual depende el color que tú desees. Y como recomendación es importante que la malla sea más cerrada para que nuestro diseño nos salga bien. Y pues con estas tintas nos da un buen acabado a los artículos, ya sea brillante o mate, y pues igual son resistentes a la luz del sol. Tintas Caltex y tinta Aquatex. Ambas tintas pues son usadas para la impresión. La Caltex tiene características muy específicas como lo son su baja pegajosidad, es como más una tinta cremosa y muy fácil de manejar. Tienen un terminado como más mate o semi mate. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no es tan brillosa cuando la imprimes, no se ve tan brillosa. Se imprime mojado sobre mojado, y esto quiere decir que no necesitas que una de las tintas se seque para ponerle otra tinta, más bien es como imprimes con un color y después puedes poner el siguiente sin necesidad de esperar que la tinta que ya pusiste se seque. Se requiere de un calor específico para que seque la tinta una vez ya terminaste de imprimir con los colores que tú querías, y son ideales para imprimir en tela de colores blancos o colores muy claros, y si se requiere como imprimir en telas más oscuras, es recomendable como revolverla con un color blanco para que la tinta quede más clara y no se pierda a la hora de pasarla a una tela más oscura. Se pueden imprimir en cualquier tipo de tela, siempre y cuando estas telas resistan la temperatura de secado para la tinta. Algunas recomendaciones o una recomendación que se tiene que tomar muy bien en cuenta es que la temperatura a la que se debe guardar la tinta Caltex es de 30 grados centígrados y no se puede exceder esa temperatura porque se puede secar y ya no va a servir la tinta. La tinta Caltex se puede incluso secar con la plancha a una temperatura aproximada de 150 grados Celsius de 13 a 16 segundos o de 300 grados Fahrenheit de 13 a 16 segundos igual. La tinta Aquatex es muy similar. También tiene ciertas características como que los colores son como muy limpios y muy intensos. Es de un tacto como muy suave a la hora de imprimir. La tinta es como muy suave. Es a base de agua, claro, como bien lo dice su nombre, y también es de muy fácil manejo y también tiene un terminado mate. Y al igual que el anterior, se imprime sobre mojados, y también una de las ventajas que yo le veo es que tiene muy bajo impacto ambiental, o sea, es muy fácil de conseguir, sobre todo es recomendable para usarla y no afectar al ambiente. Al igual que el anterior, es ideal para imprimir sobre telas blancas o de colores claros, aunque también se pueden imprimir en telas oscuras, pero es el mismo proceso. Se tiene que revolver la tinta con colores blancos para que quede más clara y no se pierda. Esta, a comparación de la otra, tiene que guardarse a unos 25 grados
para que no se eche a perder. Y por desgracia esta solo se puede secar a un horno de secado, literalmente es como si fuese pues un horno. Y esa se imprime a 155 grados Celsius o 160 aproximadamente y se deja por 1 minuto, o 300 grados Fahrenheit o 320 por 1 minuto también.